Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dolivar. Hoy vamos a hablar sobre la parte financiera. Para acceder a ella, iremos al menú superior y pulsaremos sobre Financiera. Esta es la pantalla que vemos. En este primer dashboard de esta área podemos ver primero un buscador de facturas de clientes, ya sea por su referencia o por otro campo, buscador de facturas de proveedor, bien sea por la referencia propia que nosotros le hayamos dado a esa factura de proveedor o bien por la referencia propia del proveedor. Podemos también buscar una donación por su referencia, buscar un honorario. Tenemos un listado de las facturas a clientes borrador, en este caso vemos que hay dos. Facturas de proveedores borrador, tenemos una. Si pasamos a la derecha, podemos ver las tres últimas facturas a clientes modificadas, las tres últimas facturas de proveedores modificadas, las tres últimas donaciones modificadas, que está vacío, los tres últimos honorarios modificados, las cargas a pagar, actualmente ninguna, pedidos de clientes a facturar, tenemos uno, nos indica cuál es el total que queda a facturar, las facturas a clientes pendientes de cobro, nos indica que son 8, con el saldo por cobrar, y finalmente las facturas de proveedores pendientes de pago. Bien, este es el dashboard del área y ahora ya vamos a centrarnos en las facturas a cliente. Pero antes de ver las facturas a clientes, si os parece, echaremos un pequeño vistazo al menú lateral del área de financiera. Como os podéis imaginar, había mencionado ya anteriormente, tenemos las facturas a clientes, todo lo relacionado con facturas que vayamos a realizar o que hayamos realizado a nuestros clientes, facturas de proveedores, facturas hechas que nos han pasado nuestros proveedores, pedidos facturables, donde se nos mostrarán todos los pedidos pendientes de ser facturados, donaciones que pueda recibir nuestra empresa, honorarios que podamos dar a miembros, a empleados nuestros, como bien sean desplazamientos, dietas o por cualquier otro motivo, impuestos y cargas, donde veremos todo lo relacionado con los impuestos que debe pagar nuestra empresa, un apartado de informes donde veremos diversos informes sobre el estado de nuestra entidad, de nuestra empresa, y finalmente un apartado de márgenes donde podremos ver los márgenes que obtenemos, ya sea bien por producto, por cliente o por comercial. Pero ya si os parece, vamos a el apartado de facturas a clientes. Pulsamos sobre el botón de facturas a clientes y aquí nos aparece un listado con todas las facturas a clientes. En primer lugar aparece la referencia de la factura, la fecha de emisión de la factura, fecha de vencimiento de la factura. Como veis, hay algunas que mantienen una alerta en la que pone retraso. Esto es debido a porque hemos sobrepasado ya la fecha de vencimiento de la factura y todavía no ha sido pagada. La empresa, el cliente al que le hemos facturado, la base imponible, el importe del IVA y el importe total de la factura. También, la siguiente columna, recibido, todos los importes que hayamos recibido de las facturas. Finalmente ya tenemos la columna del estado, donde podemos ver el estado en el que se encuentra nuestra factura. Los estados serían borrador, pendiente de pago una vez ya ha sido validada. En el caso de que se realice un pago parcial, que no se nos pague el total de la factura, sino solo una parte, esta quedaría con el estado de pago parcial. Y finalmente, cuando se completara el pago, esta pasaría a pagada. Pero bien, si os parece, vamos a ver ahora cómo se crearía una factura. Para crear una factura, lo que deberemos hacer será pulsar sobre el botón Nueva factura. Aquí, los que llevéis ya algún tiempo utilizando Dolivar, habréis notado un pequeño cambio, y es que desde la versión 3.4, que es desde la que estamos realizando este vídeo, al pulsar sobre Nueva factura vamos directamente a esta pantalla que estamos viendo. Antiguamente íbamos a un listado de clientes donde debíamos seleccionar el cliente al que queríamos facturar,
y luego ya pulsar sobre crear factura a dicho cliente. Ya llegamos a esta pantalla con el cliente ya seleccionado. Y al pulsar sobre nueva factura en esta nueva versión 3.4 elegiremos el cliente al que vamos a facturar, en este caso, por ejemplo, a Pepe Pérez. Elegiremos el tipo de factura, bien una factura estándar o una factura de anticipo. Elegiremos la fecha de emisión de la factura, por ejemplo, ahora. Condiciones de pago, forma de pago, todo ello configurable desde el menú de diccionarios de Dolivar. El modelo PDF que se va a utilizar a la hora de imprimir en PDF la factura. Este es el modelo por defecto. Y finalmente una nota pública o privada de la factura. Una vez están todos los datos ya correctamente introducidos, pulsaríamos sobre crear borrador. Bien, aquí tenemos nuestra factura en estado borrador. Podemos ver, por ejemplo, aquí la referencia de la factura. En este caso, como está en estado borrador, todavía tiene una referencia provisional. Referencia del cliente en el caso de que la tuviera. La empresa a la que se le va a facturar. Tipo de la factura, en este caso estándar. Si el cliente tiene descuentos. La fecha de la factura. Condiciones de pago, fecha límite de pago, forma de pago y base imponible, importe del IVA e importe total. En este caso un 0, puesto que aún no hemos añadido ninguna línea a nuestra factura. Finalmente tendríamos el estado, borrador y el proyecto al que podríamos asociar esta factura. Pero bien, ya para añadir una línea a la factura, perdón, iríamos al campo, bien para añadir una nueva línea en zona libre o ya uno de los productos que tuviésemos en nuestro Dolivar. Vamos a elegir esta opción, por ejemplo, un iPod. Por ejemplo, aquí podríamos indicar la cantidad de unidades de este producto que va a haber en la factura, si hay algún descuento y el precio de compra. Esto nos va a valer para calcular los márgenes de beneficio. En este caso nos indica el precio del proveedor al que le compramos este producto. Tuviésemos varios proveedores, al desplegar el desplegable nos aparecerían los distintos precios y también podemos introducir un precio de forma manual. Nos vamos a quedar con el precio del proveedor, añadimos la línea a la factura, ya vemos cómo ha sido añadida, ya se han rellenado los campos de base imponible, del importe total. Aquí en la parte derecha aparecerían los pagos que se hubiesen realizado a esta factura. Actualmente no se pone nada, no se ha realizado ningún pago. Tenemos aquí ya pagado 0 euros, se ha facturado 181, queda por pagar 188,81. Y finalmente esta tabla que aparece debajo se nos indicarían los márgenes de beneficio con esta factura. Precio de venta sería 188,81, precio de compra 82,64. Esto sería el sumatorio de todas las líneas de la factura, tanto el precio de venta como el precio de compra. Y aquí se calcularía el margen de beneficio, en este caso serían 106,16 euros. Y el margen sobre costes sería de 128,46%. Un margen nada desdeñable. Y bien, ya el siguiente paso, una vez hubiésemos añadido todas las líneas que quisiéramos a nuestra factura, sería pasarla a estado validado, es decir, validarla. Pulsaríamos sobre validar, se nos indicaría si estamos seguros y nos indicaría que seleccionásemos el almacén al que se le va a decrementar el stock, es decir, de qué almacén va a salir este producto que vamos a vender. Esto, dependiendo también de la configuración que tengamos en nuestro Dolivar, puede aparecer o no en este momento. En caso de tener configurado de otro modo, simplemente nos aparecería la confirmación de la factura. En este caso también vamos a seleccionar el almacén desde el que se va a decrementar el stock y pulsamos sobre sí para validar la factura. Como veis, la factura ya ha adquirido un número de referencia correspondiente a la serie, a la numeración que tengamos configurada en Dolivar, y ya también nos ha generado el PDF con la factura, los eventos
de la factura, en este caso el momento en que ha sido validada, y desde aquí ya podríamos modificar la factura, con lo cual volvería al estado borrador y podríamos modificarla, bien añadir más líneas o cambiar la fecha. Eso sí, el número de referencias sí que ya se queda fijo para esta factura, aunque volviésemos al estado borrador, la referencia de la factura no volvería a ser una provisional, sino que se quedaría esta de forma fija. Podríamos enviar la factura por correo a nuestro cliente, emitir un pago, clasificarla como abandonada, en caso de que ya desistiéramos y nuestro cliente ya no nos va a pagar, copiar, realizar un clon de esta factura con las mismas líneas, o bien eliminarla. En este caso podríamos eliminarla puesto que es la última factura que hemos realizado y sí que se nos permitiría eliminarla. En caso de que hubiésemos ya hecho una factura después de esta, por todo el tema de que la numeración tiene que ser correlativa, ya se nos impediría eliminar esta factura. Pero bien, vamos a emitir un pago. En este caso pulsamos sobre emitir pago. Y aquí indicaríamos la fecha del pago. Por ejemplo, vamos a poner también ahora la forma de pago de nuestro cliente, una transferencia, indicaríamos a qué cuenta bancaria se va a realizar el ingreso, por ejemplo la de Bankia. Podríamos introducir algunos datos más. Aquí nos aparece un listado de todas las facturas de este cliente que están pendientes de pago, pero la última y con la que estamos tratando, si vemos la fecha y el importe, es esta de 188,81. Y vamos a poner, por ejemplo, que en esta ocasión nos paga unos 100 euros. También aquí vemos un checkbox en el que nos indica que clasificar como pagadas las facturas y facturas rectificativas completamente pagadas. Esto quiere decir que una vez una factura ha sido completamente pagada, automáticamente cambia el estado de la factura a pagada. Esto también es lo recomendable, pero también cabe la opción de desmarcar esta opción y aunque la factura ya ha sido pagada totalmente, permanecería en estado de pago parcial hasta que nosotros manualmente la clasificáramos como pagada. Bien, pulsamos sobre pagar, se nos pide la confirmación, validamos y vemos ya en esta factura cómo tenemos un pago, el momento en que se ha realizado el pago, el tipo de pago, en este caso transferencia bancaria tal y como habíamos seleccionado, la cuenta bancaria a la que irá y el importe, 100 euros, con lo cual ya pagado hay 100 euros, facturado era de 188,81, así pues queda por pagar los 88,81. ¿Veis cómo el estado de la factura ha cambiado a pagada parcialmente? Bien, vamos a completar los pagos. En este caso también hoy nos lo paga en efectivo. Seleccionamos que es a la cuenta de efectivo y venimos aquí y nos paga los 88,81 restantes. Pagamos. Como veis, hemos dejado marcada el checkbox de que clasifica automáticamente como pagada la factura. Validamos y nuestra factura ya ha pasado al estado pagada, puesto que ha sido totalmente pagada por nuestro cliente. Como veis, ha añadido otro pago de efectivo al resumen de pagos de la factura. Bien, en la ficha de la factura tenemos los contactos y direcciones. Aquí podríamos añadir distintos contactos relacionados con la factura, ya sea de nuestra empresa. Tendríamos, por ejemplo, añadir un contacto que fuese el responsable del seguimiento de la factura al cliente, o por parte del cliente, sería el contacto del cliente de la facturación, de los servicios o de las entregas. Notas que hubiésemos podido añadir a la factura, documentos adjuntados, como veis ya aparece el PDF, el propio PDF de la factura, y finalmente el log donde se indica toda la información sobre quién ha creado la factura, en qué momento ha sido validada y demás, con lo cual tenemos toda la información completamente controlada. Volvemos a la ficha de la factura y esto más o menos sería todo el proceso desde que se crea una factura hasta que, digamos, cerramos el círculo y queda como pagada y totalmente contabilizada en nuestro sistema. De acuerdo, vamos a proseguir con la siguiente entrada del menú lateral. Vemos que pone recurrentes. ¿Qué es esto de las facturas recurrentes?
Son facturas que hacemos de forma recurrente, valga la redundancia, a nuestros clientes. Por ejemplo, un ejemplo podría ser una empresa de hosting, de alojamiento web, que, claro, todos los meses realiza la misma factura de la cuota mensual del alojamiento, del dominio, de lo que sea. Entonces, para no tener todos los meses que crear la misma factura, que son con los mismos datos, los mismos importes, las mismas líneas, a nuestro cliente, lo que se puede hacer es crear una factura recurrente. Entonces, desde aquí, vendríamos, la recuperaríamos y sería tan fácil como validarla y ya tendríamos la factura hecha y lista para introducir los pagos como hemos visto anteriormente. La siguiente entrada sería la de pendientes. Aquí nos aparecerían todas las facturas que están pendientes de pago. Tendríamos la referencia de la factura, nos sale la alerta como que hay retraso, efectivamente, la fecha de la factura, la fecha de vencimiento, la empresa a la que se le ha realizado la factura, la base imponible, el IVA, el importe total. Aquí tendríamos lo que hemos recibido. En estas primeras no hemos recibido nada. Aquí tenemos una en la que hemos recibido ya 500 euros. Y finalmente también tendríamos la columna de pendiente. ¿Cuál es lo pendiente que nos queda por cobrar? En las que no se ha recibido ningún pago, pues se sobreentiende que es el total, queda por cobrar. Pero, por ejemplo, en esta de 500 vemos como ya nos dice que el pendiente son 710 euros, que es la diferencia que hay entre 500 y 1210, que era el importe total de la factura. Tenemos el estado de la factura, pendientes de pago, esta que hemos mencionado está clasificada como pago parcial. Y finalmente tenemos aquí un checkbox que nos permite fusionar todas las facturas en una misma, el PDF de todas las facturas, no las facturas, sino los PDFs, para tener en un único documento de PDF todas las facturas de nuestros clientes que están pendientes de pago. Podemos con el checkbox seleccionar las que queramos añadir al archivo de fusión y una vez hubiésemos seleccionado las que quisiéramos, pulsaríamos sobre fusión PDF y nos generaría el PDF con las facturas pendientes de pago. Bien, lo siguiente que vamos a ver sería el menú de pagos, donde aquí se muestran todos los pagos realizados, que nos han realizado, mejor dicho, nuestros clientes. Incluso aquí podemos ver los dos últimos pagos que nos ha realizado Pepe Pérez, que hemos visto hace solo un momento al crear la nueva factura que hemos hecho de ejemplo, con los 100 euros de transferencia bancaria a Bankia, más el 88,81 de efectivo. Pues bien, aquí nos aparecería todo listado con todos los pagos de nuestros clientes. La referencia del pago, fecha en que se ha realizado el pago, el tercero que nos lo ha hecho, el tipo de pago, a la cuenta a la que ha ido y el importe del pago. También hay que indicar que, como en la mayoría de listados de Olivar, tenemos distintos filtros para extraer la información que necesitemos. Por ejemplo, podemos filtrar por tipo de pago. En este caso, por ejemplo, solo queremos que se nos muestren las facturas en efectivo. Pulsamos sobre el botón de buscar y solo nos aparecen las facturas o los pagos, mejor dicho, que han sido realizados en efectivo. Aquí tenemos un submenú de informes en lo que nos sacaría un listado en PDF de todos los pagos realizados en el periodo seleccionado. Y finalmente, ya para terminar por hoy, tenemos el apartado de estadísticas. Aquí nos aparecen las estadísticas de las facturas a clientes realizadas. Tenemos un filtro donde podemos filtrar por un cliente en concreto, por ejemplo, para seguir con nuestro querido cliente Pepe Pérez. También podríamos seleccionar qué empleado, qué usuario del sistema de Olivar ha generado la factura. En este caso vamos a dejarlo en blanco. Y el año en que se realizó la factura. En este caso solo tenemos el periodo de 2013, que es desde el momento que hemos puesto en marcha nuestra empresa. Pulsamos refrescar para que actualice las estadísticas. Y aquí ya vemos cómo se han realizado 14 facturas al cliente Pepe Pérez. El importe total ha sido de 8.225,66 euros y el importe medio ha sido de 587,55 la factura. Aquí en los gráficos ya podemos ver, por ejemplo, el número de facturas por mes. Vemos que en enero se realizaron 2 facturas, en febrero se realizaron 7, en marzo otras 2, en abril ninguna, en mayo otras 2. Si nos desplazamos al gráfico de
de abajo tenemos el importe de las facturas por mes, que ya no nos controla el número, sino el importe de las facturas. Entonces vemos, por ejemplo, que en febrero que se realizaron facturas por valor de 5.779 euros, por ejemplo en marzo de 538, y ya por último, si vamos al último gráfico, se nos muestra el importe medio de las facturas. Si en enero el importe medio de las facturas fue de 835,60, en febrero también fue de 825. Como veis, a priori en febrero se había facturado mucho, pero también porque se habían hecho muchas facturas. Entonces vemos que el importe medio de las facturas ha sido más o menos parecido al de enero. Ya en febrero baja. Bueno, aquí tenemos distintas estadísticas de nuestras facturas. En este caso solo aparecen en un color rojizo las correspondientes al año 2013. En caso de que nuestra empresa tuviese más antigüedad, también se mostrarían las del año 2012. Bien, más o menos todo esto es lo referido a las facturas de clientes. En próximos vídeos ya abordaremos las facturas de proveedores, así como donaciones, honorarios, impuestos y demás. Pero eso, como ya digo, será en un próximo vídeo que realizaremos próximamente. Hasta entonces, me despido de todos vosotros y desearos que acabéis de pasar un feliz día.